Ya, perdón, no me di cuenta, se había cortado la luz, entonces cortó el Wi-Fi y no sé desde qué momento no estaba tal vez compartiendo, ¿no? Y también se cortó la máquina, más bien está con buena batería, ¿no? Estoy en cualquier cosa que se pase, a veces no se nota en el Zoom, parecería que sigo pasando normal. Entonces me envían un mensajito, ¿no? Por el WhatsApp, porque en cualquier momento seguramente va a volver la energía, se va a encender nuevamente el Wi-Fi y genere posiblemente un nuevo problema en el, en la conexión de Zoom, el cambio de red, ¿no? Entonces puede ser que se corte nuevamente. Me avisan, por favor, por WhatsApp. Pero ya continuando, entonces estamos haciendo esta función, trabajando con tipos de datos ahora de tipo float. Y estábamos viendo esto de que aquí ya está, de que hay que poner obligatoriamente el término static. Entonces ahora hago correr, estoy mandando dos números, pero obviamente estos números se supone que son float. Aunque no ponga puntos, lo va a tomar el programa como si fueran float, porque estoy mandando, y aquí los estás recibiendo como si fueran de tipo float. Y vemos que de 5 y 2, no nos va a mostrar nada, porque en ningún lado le estoy diciendo que nos muestre en pantalla, ¿verdad? Y acabado el programa, no hace nada. Hay que decirle esto que nos muestre en pantalla, ¿no? System.out.print. Ahora sí, que nos muestre eso, la función. Ya está. Y aquí está, 2.5. Entonces, están viendo que, perdón, no estaba mostrándoles esto, creo. El programa lo ha hecho que muestre en pantalla y nos muestra 2.5. Hemos hecho entonces correr, ¿no? Ya hemos hecho ahora, nuevamente hemos hecho una función, igual que la anterior clase seguimos haciendo funciones, pero la anterior clase solo habíamos hecho con datos de tipo int. Ahora estamos haciendo float. Pero ¿qué pasaría? Aquí atiendan bien, por eso es que voy a hacer unos pequeños cambios en el programa. ¿Qué pasaría si la entrada, el A y B que me tienen que mandar, qué pasaría si tendrían que ser sí o sí enteros? Pero esto tiene que mantener float. Ese cambio voy a hacer, lo voy a convertir esto int y esto int. Fíjense, aquí ya lo voy a convertir en int. Y también esto int. Sigo mandándoles 5 y 2. Me tendría que seguir mostrando 2.5. Porque 5 entre 2 es 2.5. Pero me da, fíjense qué valor. Fíjense qué valor me da. Me da 2.0. Debería darme 2.5, pero me da 2.0. Hay que analizar entonces ahí. En la división, existen dos componentes, ¿verdad? El numerador y el denominador, es lo que enseñan en el colegio. Numerador y denominador. Hay una división. Aquí está esa división. Entonces estamos usando A entre B. Entonces, no se olviden esto que siempre les va a servir mucho, que si el numerador es un entero y el denominador un entero, como en este momento entero es A y entero es B, el resultado siempre va a ser un entero.
Ahorita, ¿qué está pasando? Le estamos mandando 5 entre 2. Como ambos son enteros, el resultado va a ser entero. Entonces, 5 entre 2, ¿cuánto es? 2. No le está haciendo todo el demás proceso. Solo nos está devolviendo en 2. Este 2 luego le estamos asignando a un float. Este 2 se va a la variable c, que es de tipo float. Dice entonces, como soy float, y como me están mandando el 2, y como soy float, lo volveré en 2.0. Por eso nos sale 2.0. Pero nos tiene que salir 2.5. Quiero que me salga 2.5. Mientras el numerador y el denominador sean enteros, siempre la división, el resultado va a ser un entero. Entonces, uno de los dos debo volverlo en float, ya sea el numerador o el denominador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí en esta parte tenemos A entre B. Entonces, lo voy a convertir, las variables van a seguir siendo enteras en la función. O sea, a lo que me voy es que este caso alguna vez les va a servir lo que voy a hacer en este momento. Para que el resultado ya no sea int, sea float, uno de los dos debo volverlo float. Porque si los dos son int, me va a dar siempre int. En este caso 5 entre 2, 2. Obvio sale 2.0 porque la variable es float. Pero si quiero que salga 2.5, uno de los dos debe ser float. Entonces puedo hacer lo siguiente para hacer esta tareita. Puedo hacer lo siguiente para convertir. Para convertir una variable en otro tipo de variable, simplemente se lo pone a esto. Entonces, float A. Estoy convirtiendo A float. O puedo hacer float B. Estoy convirtiendo B a float. O si quiero ambos. Eso voy a hacer en este momento. Voy a convertir aquí dentro de ya el proceso del programa. Le estoy convirtiendo a float. Fíjense que en la función principal no estoy cambiando el tipo de variable. Sigue siendo entero. Pero para la operación ya matemática le estoy diciendo A va a ser de tipo entero. Entonces fíjense cómo cambia ahora la salida del ejercicio. Otra vez, 2.5. Entonces esto que parece no muy importante, a veces les va a salvar en muchos ejercicios. Nos dan números enteros, pero hay que dividirlos. Perdón, nos dan números enteros, pero hay que dividirlos, pero esa división nos sale entero. Pero el resultado lo queremos float. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, fíjense que ha salido 2.5 gracias a esto, siendo que A y B son enteros. Otra vez les voy a mostrar qué pasa si no pongo esto. Otra vez 2.0, porque A y B siguen enteros. Entonces, a veces es muy útil esto que he hecho. Convertirlo, ya sea un numerador o un denominador, a float. 2.5. Ya. Entonces, mucho ojo con este ejercicio. Al final es muy útil a veces saber usar esto. En división, porque la división a veces genera números reales, ¿verdad? La división a veces genera números reales. A ver, vamos a preguntar si este ejercicio se ha entendido. ¿Se ha entendido, Burgoa? Sí, ingeniero. Ya.
Vamos a hacer entonces más ejercicios, más ejercicios, más ejercicios. Entonces ya hemos visto funciones de un caso especial donde usar float con int la anterior clase. Ahora hemos visto con float, que también podría ser de tipo, también podemos volverlo doble, ¿no? Pero ahora vamos a ver un caso especial, no especial, ¿no? Sino otro tipo. Fíjense que este también es un tipo de dato booleano. El boolean, tal vez algunos no lo entienden, pero es un tipo de dato muy usado en programación. El boolean, vamos aquí, borremos todo. Vamos a hablar ahora del boolean. El tipo de dato boolean solo puede almacenar dos valores. Verdadero o falso. En inglés, true. En inglés, false. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Digamos esto, ¿no? Ya le hice una función. Ya le hice una función que reciba como parámetro un número. O dos números, digamos. Dos números. Si los números son iguales, si los números son iguales, retorne 1. Y si son diferentes, retorne 0. Ya, entonces, ejemplo aquí, digamos, ejemplo, entrada y salida. No, en este caso serían parámetros. Parámetros, porque es una función, y retorno. Si fuera un programa, entrada y salida, ¿no? Pero no es programa, es función. Parámetros y retorno. Entonces, vamos a insertar dos números. La función va a recibir dos números. Digamos el 2 y 3. ¿Cuánto tendría que retornar? Son diferentes. Tendría que retornar 0. 4 y 4. ¿Cuándo tendría que retornar? 1. Si son iguales, 1. Si son diferentes, 0. Esa función vamos a hacer. Aquí tolar. ¿Qué le pondríamos a la función? Iguales. ¿Cuántos parámetros recibe? A, B, C. Todos de tipo entero, si se fija. Bueno, int A, int B. Que retorna C, que es un entero también. Bueno, en realidad no es C, ¿no? Solo la variable, entero. Entonces, ¿qué hacemos en la función? Preguntamos. Si A es igual a B, que retorne, ¿cuánto hemos dicho si son iguales? Que retorne 1. Pero si no son iguales, que retorne ¿qué? 0. Fácil, ¿no? Esta función. Si nos fijamos, a la función van a echar siempre dos números. Van a echar a la función dos números, digamos 4 y 9. ¿Cuánto va a ser la salida? 0. 7 y 7. ¿Cuánto va a ser la salida? 1. ¿Cuántas opciones de salida hay? Solamente hay dos opciones. ¿Habrá algún caso en la que la salida será una tercera, por ejemplo, 2? ¿En qué caso tendría que salir 2? No hay. Dos números siempre van a ser solamente iguales o solamente diferentes. No hay casi iguales, ¿no? ¿O hay? No. Entonces, cuando hay situaciones
en programación donde solo hay dos opciones, no tiene más posibles, solo dos, ni una, ni tres, dos cabalito, nos acordamos del verdadero y falso. Y decimos entonces, si esta función de salida solo tiene dos opciones, mejor que sea de tipo booleano. Y lo convertimos de tipo booleano. La misma función. Igual es, recibe igual int a y recibe también int b. Pero ya no va a ser el retorno un entero. Ahora el retorno va a ser un booleano. Y decimos, si a es igual a b, return ya no 1. Recordemos que en booleano es true. Si no, return false. Hacen lo mismo, sí o no. La diferencia es que este retorna en entero y este retorna booleano. Como retorna un entero, tiene que retornar 1. Como es booleano, tiene que retornar true. Como retorna 0, este retorna false y este 0. Es lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, lo que puedo hacer con boolean, lo puedo hacer con enteros. Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué uso booleano? ¿Por qué hay tantas funciones booleanas? Sí se pueden hacer igual con int, 1, 0, etc. Mil veces conviene programar esta función que esta función. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Simplemente por, otra vez entra en juego, mucho en programación entra en juego, la memoria. Habíamos dicho que existen tipos de datos, por ejemplo, el byte, el short, el int y el long. Recordando un poquito, un byte es igual a 8 bits. Entonces, el tipo de dato byte es igual a 8 bits. O sea, ocupa, digamos, 8 celdas en la memoria. Estos pueden llenar de ceros y unos. 1, 2, 3, 8. El short ocupa el doble. 16 bits. El int, ¿cuánto ocupará entonces? 32 bits. Y el long, 64 bits. Entonces, en este caso estoy poniendo simplemente de ejemplo una función. Para almacenar un 1 o un 0, será necesario usar una variable de tipo bit, o sea, usar 32 bits. Solo necesito, aquí son 32 celdas en otras palabras. Y en realidad solo necesito una celda, que en un momento o almacene un 1 o almacene un 0. Pero al declarar de tipo int estoy diciendo que ya estoy usando 32 bits. O sea, estoy malgastando ¿cuánto en memoria? En vano. 81 celdas en memoria. Obviamente es poquito aparentemente, ¿no? Pero a veces en los programas usamos tantas variables que ahorrar una celda es ahorrar mucho. Entonces dicen, no, pues entonces le bajo a byte. Listo. Arreglado. Que ya no sea int. Así va a usar 8 bits. Está bien, hemos disminuido. Ya no estoy echando a perder 31 bits. Ya solo estoy echando a perder 7 bits. Un bit, es un ahorro, ¿no? Pero entonces, ¿para qué se ha creado el booleano? El booleano, el tipo de dato booleano, su tamaño es justo eso lo que necesita. Un bit.
el tamaño de las variables de tipo boolean es un bit. Por esas razones que se usan mucho las variables de tipo boolean, porque prácticamente no ocupan nada. Incluso este ocupa 8 bits, ¿no? Este ocupa solo un bit. ¿Por qué necesita solo un bit? Porque en realidad esto sí es 1 y esto sí es 0. O sea, solo va a devolver un 1 o un 0. Esa es la causa por qué se usan booleanos. ¿Por qué? Porque se podría hacer igual con enteros, ¿no? O con otro tipo de variables. Pero como en los programas también se trata de ahorrar mucha memoria, esa es la finalidad de por qué a veces tanto se usa booleano. Porque solo ocupa un bit. Ya, eso es por un lado, ¿no? A nosotros solo nos interesa saber que sí nos sabemos usar boolean y que retorna true o false. Y a ver, hagamos también en programa de ese tipo. Aquí también, aquí otra función que no sabemos, ¿no? Siempre igual, static boolean. Damos dos variables. A, int b. Si A es igual a B, return true. Si no, return false. Nos falta el nombre de la función. Iguales. Listo, ya está. Vamos a ver. Aquí ya no llamamos solo función división. Ya no vamos a llamar a división, vamos a llamar a la función iguales. Y igual nos pide dos variables, A y B. 5 y 2. Te estoy mandando de 5 y 2. De 5 y 2 son iguales, no, ¿no? Entonces, ¿qué nos tendría que mostrar? False. Justo. False. Si le mando dos números iguales, digamos 5 y 5, true, verdadero. Entonces, esta función recibe dos números. Nos retorna verdadero si son iguales y nos retorna falso si son diferentes, pero haciendo el uso de una función booleana. Esto le estoy mostrando en un ejercicio muy simple, porque más adelante ya vamos a ver ejercicios más complejos y lo vamos a trabajar también de tipo booleano. Pero ya tienen una idea de qué es lo que devuelve booleano y por qué se usa, porque es pequeño. Ya luego en los programas podremos hacer, ¿no? Algo así, digamos. Digamos ya algo ya más parecido, algo así. Generalmente la función boolean se usa en condiciones. Podría ser algo así, ¿no? Digamos, declaro dos variables, int x, int y, que podrían ser por teclado, digamos. Ya, entonces, int x, int y que tenga el valor, digamos, este de 2 y este el valor de 3. Puede ser por teclado, digamos. Y la idea es llamar a mi función. Y pregunto, sí, y llamo a la función, iguales. Y le mando los valores, x. Aquí este va a evaluar si es verdadero o si es falso. Entonces, como son, entonces voy a decir, si son, en otras palabras estoy diciendo, ¿no? Si 2 y 3 son iguales, no print, que nos muestra. Los números son iguales. Pero si no, esto lo colabora, es una instrucción. Pero si no, los números son diferentes. Listo. Ya está, ¿no? Entonces, fíjense, generalmente este tipo de funciones de tipo boolean, como nos dan falso o verdadero, generalmente se usan en condiciones. Aquí está una condición. Sí, y sabemos que esta función nos va a dar verdadero o falso. Si es verdadero, nos va a mostrar los números son iguales. Si no, nos va a mostrar los números son diferentes. Entonces, generalmente este tipo de funciones que nos dan falso o verdadero se usan dentro de una
condición. En este caso le estoy mandando 2 y 3. Son diferentes, nos tendría que mostrar, son diferentes. Los números son diferentes. Pero si me le mando 2 iguales, los números son iguales, ¿verdad? A lo que me iba es que, también recuerden, ¿no? Este tipo de funciones booleanas generalmente ya cuando se les llama en condiciones. En condiciones. A ver, vamos a preguntar si este pequeño ejemplo se ha entendido. Y así vemos también si se han ido de clase. Romina Cáceres, ¿se ha entendido? Sí, Inge. Ya. ¿Qué hora es? Ya son las 11. Ahora, eso quería decirles, ¿no? Para complementar en funciones, para complementar lo que son las funciones, no solo hay que acostumbrarse al tipo de dato int. Hay que recordar que también existen float, hay que tener algunos cuidados con float, que también existe el tipo de dato boolean y que también existe el tipo de dato char, incluso otros más de estos, ¿no? No hay que cerrarse con int y vamos a hacer ejercicios de otro tipo. Incluso el tipo char también quisiera verlo ahorita, pero es un poco, para ver char hay que ver lo que son las cadenas y tal vez no han visto cadenas. Vamos a tratar de ver este punto más adelante o ustedes traten de repasar lo que son las cadenas. Lo que vamos a hacer ahorita es entonces un ejercicio más con booleano. Nos vamos a hacer una función booleana. Nos vamos a inventar un tipo de número, un número extraño, digamos. Entonces, digamos ¿qué número? A ver, si tenemos un conjunto de números, 1, 2, 3, todos los números, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etc. Todos los números. Pero hay un tipo de número que es especial, digamos. ¿Cuál es? Digamos el 6, digamos. ¿Qué tiene de característico el 6? El 6 es posible dividir entre 2 y también es posible dividir entre 3. Entonces, es una característica que sea divisible entre 2 y entre 3. ¿Cuál sería el siguiente número después del 6? Entonces, que sea divisible entre 2 y entre 3. A ver, díganme. ¿El 12? Exacto. El siguiente número que sea divisible entre 2 y entre 3, ¿cuál sería? 18. 18. ¿Sí? El siguiente. 24. 24, exacto. Exacto. Entonces, a este número, a cualquier número que sea divisible entre 2 y entre 3, ¿con qué nombre le podemos bautizar? ¿Serían números qué, si nos inventamos? Pares. Pares, no son, o sea, son pares, pero también hay otros pares. Nos inventaremos. ¿Números qué le llamaríamos? A ver. Números puros, digamos, ya. Común. Comunes, ya digamos. Números comunes. Entonces, sabemos la definición. Número común es todo número que es divisible entre 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, les digo primero, ¿no? Entonces, ya le hice una función. Ya le hice una función que reciba como parámetro un número
Realice una función que reciba como parámetro un número y retorne verdadero si la función, si el número es común. Caso contrario, retorne falso. ¿Se está entendiendo, no? Espero. Ejemplo, siempre parámetros, retorno. Por ejemplo, le mando el 6. La función que me tendrá que devolver, ¿el número es común? Sí, porque es divisible entre 2 y entre 3. Entonces me va a devolver true, verdadero. Ahora le mando, digamos, el 8. ¿El número es común? No. Me va a retornar falso. Hasta ahí se ha entendido, ¿verdad? Vamos a hacer ahora la función. Le vamos a llamar entonces común, que recibe un número, int, pero que retorna un dato de tipo booleano. Nos va a retornar falso o verdadero. ¿Qué vamos a preguntar? Si A módulo, para saber si es divisible, entre 2 es igual a 0, y también, ¿no? ¿Qué más? Y ese mismo A módulo 3 es igual a 0, si es divisible entre 2 y es divisible entre 3, return verdadero. Si no, return false. ¿Listo? Fácil la función. ¿Sí o no? Entonces rapidito lo hago en computadora para probar. Lo hago rapidito para probar. Ya, entonces lo hago la función, aquí lo haré, no importa si es más adelante, static, común, y recibe un número, ¿no? Int A, y esta función retorna boolean. Boolean, y ya está. Preguntamos si A es divisible entre 2 y también si esta A es divisible entre 3. Fíjense que para esto también muchos ejercicios, pruebas y todo, ¿no? Tienen que saber todas. Si sí, return true. Y si no, return false. Probaremos entonces la función. La función y voy a decir, a ver, mostraremos en pantalla system.out.print. La función se llama común. Le mando un número, digamos el 6. Me está saliendo error porque, bueno, no, está bien. Y me tiene que mostrar falso o verdadero. Y hacemos correr. Verdadero. El 6 es común. El 8, falso. No es común. Perfecto. Ya, mi función está. Siempre es bueno probar una función. A eso me voy. Listo, ya he probado. Mi función está bien. Pero ahora quiero hacer un programa. Ya tengo la función y quiero hacer el siguiente programa. Este es simplemente un ejemplo básico, ¿no? A veces es bien, hay casos donde hay que analizar, puede haber force, while, no sé, etcétera. Estoy diciéndolo lo básico. Más o menos para luego hacer este tipo de programas también. ¿Qué pasa si quiero este programa? Que diga, realice un programa que muestre los primeros 5 números comunes. Listo, ya no nos dice ni entrada, nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí directamente el programa? Es la
salida. Nos tiene que mostrar los 5 primeros números comunes, que serían, este es el primero, 6. Este es el segundo, 12. Este es el tercero, 18. Este es el cuarto, quinto, y nos tendría que mostrar un quinto más. Entonces, a eso me voy, para eso quería llegar, ¿no? Quiero usar una función que me sirva ya en un programa más complejo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Necesito todos los números. Empezar en un número, ¿no? Entonces voy a hacer aquí el programita para que se entienda un poco. Voy a empezar un número y le voy a llamar. Que empiece en 1, ¿no? Int. Esta lógica de este programa que estoy haciendo es muy útil para cualquier otro programa que busquen conseguir los n números, digamos. La lógica la llevan a una función y luego aplican esto que estoy haciendo ya para encontrar. Int i que empiece en 1. Listo. Y luego voy a tener otra variable que sean los comunes. Le voy a poner com. ¿Cuántos comunes ya he encontrado? ¿Cuántos comunes? Al principio, nada, ninguno. Entonces, 0. Int común igual 0. Esto se refiere a cuántos ya he encontrado. ¿Cuántos ya he encontrado? ¿Cuántos ya he encontrado? 0. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir. Mientras común sea menor a, ¿cuántos quiero encontrar? 5. Mientras común sea menor a 5. Entonces, ¿cuáles voy a ir preguntando si son comunes? Y. Te voy a preguntar y voy a decir si llamo a la función común. ¿Con cuál voy a probar? Con i, que es 1. Estoy diciendo entonces, 1 será común, me va a dar falso o verdadero esta función. Ya saben para qué es. Si es falso, no pasa nada, pero si es verdadero, muestro ese número. Voy a mostrar ese número, porque es común. System.out.print. Voy a mostrar ese número. Y voy a decir que ya he encontrado un número común. Voy a decir com más. Sea o no sea común, y ya tiene que volverse en 2 esto, ¿no? Empezó en 1, luego tiene que ser 2, luego tiene que ser 3, luego tiene que ser 4. Con cada número debo ir preguntando si es o no es común. Entonces, luego de esto, y más. Listo, nada más así de simple, esa sería la lógica. A ver, hagamos en el programa. Entonces, eso, ¿dónde ya lo haría? La función ya está, pero ahora quiero que esta función me sirva para un programa más grande. Y lo voy a hacer eso. Voy a decir int i empieza en 1. Y contado, comunes, con 1, ¿no? Int com, toma el valor de 0. Y entra un while. Mientras los comunes sean menor a 5, porque dice la pregunta, 5, dice. Lo hubiera hecho a n, ¿no? Pero estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Vamos a modificarlo, se modifica más. Y luego preguntamos, ¿sí? Y llamamos a común. Común, si y es común, estoy preguntando en otras palabras. Si sí, ¿qué voy a hacer? Vamos a mostrar, habíamos dicho, system.out.print. Mostramos y. Y es común esta. Y que común ya hemos encontrado. Pero si no, no pasa nada y aumenta. ¿Listo? Hagamos cosas. Nos tendría que mostrar los 5 números comunes. Espacio, para que no nos salga pegado. Espacio. Ya aquí está. El primer común había sido 6. El segundo común había sido 12.
el tercer común había sido 18, el cuarto común había sido 24 y el quinto común había sido 30. Ahora dirán, sí, la idea es que hayan entendido. Si han entendido, se puede hacer varios cambios, ¿no? Para empezar, ya no 5, digamos, 10 números, los 10 números comunes, a ver. Entonces cambio aquí a 10, pues 10. Aquí está. Todos estos números habían sido comunes. Los 10 primeros números comunes. Toditos son. Ahora, no solamente puede ser 10, ¿no? Puede ser n. Entonces, declaro n. Y n puede ser por teclado, si ustedes quieren, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner simplemente, porque ahí pueden poner el número por teclado, cambia eso. Entonces, aquí ya simplemente ya no sería 10, sería n, los 100 números comunes. Listo, aquí están los 100 números comunes. Entonces, fíjense, esto tan básico nos sirve para cualquier programa. ¿Qué le cambiaríamos si quiero otro tipo de números? Ya simplemente la función. Que siga, que si es true y si no es false. ¿Sí o no? Entonces, puedo hacer incluso aquí, si deseo, mi función primo. ¿Y qué me va a retornar? Me va a mandar un número y si es primo, que me retorne verdadero, y si no es primo, que me retorne falso. Y así, cuando le mande a esta función, me va a mostrar los n números primos. Y eso va a ser tarea, pero ya estoy dando la pauta de cómo pueden hacer. Vamos a preguntar para ver si se han ido o no se han ido también, si se ha entendido. Canasa Gerson, ¿se ha entendido? Sí, sí has entendido. Churata Martín, ¿se ha entendido? Ah, se ha ido Churata, sí, ¿no? Flores Iván, Sí, Inge. ya. Entonces, es muy útil este algoritmo, por un lado, y por otro lado también es muy útil a veces también usar funciones booleanas. Ya esto, luego lo interno ya es lógica nomás. He querido demostrarles, ¿no? Cómo se puede generar y buscar un conjunto de, y es interesante, podemos encontrar los primos, los, no sé, cualquier tipo de ejercicio. Ahora, antes de irnos, voy a mostrarles que así va a ser más o menos la práctica que voy a subir hoy día, si no sé ahorita, más tardecito también, tengo que ir un rato a la universidad, pero la tarea esto era la tarea del anterior semestre, siempre les muestro para que vean que también les hago lo mismo, pero voy a cambiar, ¿no? Era lo siguiente, así más o menos va a ser la tarea. Por un lado, me interesa, sigue siempre que entiendan de la prueba de escritorio, es muy importante. Quien no sabe prueba de escritorio, por lo menos de lo básico, no está yendo por buen camino, por un lado. Y por otro lado, me interesa que también ya ustedes hagan sus ejercicios, así como estos, ¿no? Realice una función y tanto ejercicios como prueba. Entonces, más o menos, de aquí, ¿no? Esto voy a hacer, digamos. Les voy a decir la prueba así, tal como está, y en realidad tienen que ser dos pruebas. Estamos diciendo de que, ¿cómo voy a hacer la prueba, por ejemplo, para esto? Dice esta prueba. Entonces, me voy y digo, tengo las variables. ¿Qué variables tengo? Tengo las de los parámetros, copio. Tengo las variables. Tengo las variables, empiezo por esto. X, Y, Z. Y no hay aquí adentro ninguna variable. Si habría, digamos, más variables, igual copio, ¿no? Las variables, pero en este caso no hay más variables. Entonces ahí están mis variables. Y ahí. Entonces digo, ¿no? Sabemos que los parámetros son lo que nos manda. Entonces digo, X toma el valor de 7, Y toma el valor de 9 y Z toma el valor de 7. Y aquí ya no va a ser salida, va a ser retorno. Entonces digo, X, ¿cuánto vale? 7. ¿Es igual a 7? Sí, verdadero. Y, 9.
es igual a 7, falso. Esto es programación básica, ¿no? Verdadero y falso, ¿qué me da? Falso. Entonces no entra esto. Vengo por el else y digo, si x, otra vez, 7 es igual a y, a 9, no, falso. O, recuerden que es un o, x es igual a y, 7 es igual a 7, verdadero. O y es igual a z. 9 es igual a z, falso. Entonces tenemos un falso o verdadero o falso. Cuando es o, no importa cuántas os haya, pero si todas son os, basta que haya un verdadero, es verdadero. Entonces, el retorno dice que va a ser 2. Retorno 2. Entonces, requisito, anoto más requisito, ¿no? Digamos aquí. He hecho la prueba de iguales de 7, 9 y 7. Ahí sí te puedo anotar. Retorna 2. Más a un ladito eso, ¿no? Entonces, eso quiero ver. Por un lado, en sus pruebas, quiero ver el proceso. Pero por otro lado, también quiero que se acostumbre, ¿no? Esto, como es una función, que pongan tal como está, iguales, 7, 9 y 7, retorna 2. Eso tienen que hacer entonces para este ejercicio. Otros van a hacer seguramente, o lo voy a cambiar algunos, o tal vez mantenga, no sé, pero así tienen que hacer. Les estoy mostrando cómo tienen que hacer la prueba. Cuidado. Y luego los ejercicios, ¿no? Los ejercicios, igual, ya me hacen, realice una función, como dice, realice una función, me interesa la parte de la función, que se sirva como parámetro, número, retorne, etc. Hacen la función, en este caso, digamos, cantidad, le ponen de nombre si quieren, o si quieren otro nombre, cuántos parámetros, su tipo de variable, y todo eso, el código que me interesa, en este tipo de ejercicios. Las funciones. Si quieren todo el programa, pero más me interesa la función. Ya, jóvenes, con esto hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. En 2 clases le estamos dando a funciones. Conste. Generalmente en una clase paso funciones porque es de recordar nomás y avanzamos. Pero esta vez, por la importancia, le estoy dando 2 clases a funciones. Pues voy a subir la tarea esta tarde o más rato y también, si se puede, porque se han cortado los videos. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. No se olviden hacer su tarea. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.